Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en ciclo de partidas de Bobby Fischer. Veremos a continuación la 10ª partida del match por el Campeonato Mundial de Ajedrez del año 1972 disputado en Reykjavik, Islandia, donde el campeón mundial de ese entonces, Boris Spassky, defendía la corona ante el estadounidense y aspirante a la corona al título Bobby Fischer, Robert Bobby Fischer. Tras un mal tiempo casi incesante, el sol comenzó a brillar el 2 de agosto. Había sido el peor julio de Islandia durante 17 años. También era el peor julio para Spassky. La aceptación de Bobby de discutir la posibilidad de eliminar a las Camerons o cubrir las cámaras con algo negro fue mal interpretada por un signo de que el aspirante cambiaría de actitud tan pronto como las cosas mejorasen para él en el torneo. Fischer se sintió furioso cuando se enteró de que la 8ª partida había sido filmada. Su abogado, que había firmado el acuerdo, voló de vuelta a casa y también lo hizo el equipo de televisión, pues la American Broadcasting Company ya no veía ninguna posibilidad. Los allegados de Bobby empezaron a preguntarse si realmente le importaba tanto el dinero a pesar de lo mucho que hablaba del mismo. Incluso daba la impresión de que no sabía realmente la diferencia que había entre 10 y 100 mil dólares. Jugaba con las cantidades como con juguetes, y lo que realmente le importaba era su ajedrez y su prestigio social. El que no se llevase a cabo la filmación privó a los organizadores unos ingresos de quizás 100 mil dólares. A Fischer no le preocupó esto, ni tampoco la pérdida financiera que representaba para él o para Spassky. Este último se mantuvo alejado de la cuestión por tener problemas personales más profundos. Las cosas no eran trágicas para la Federación Islandesa de Ajedrez, ya que el gobierno se declaró dispuesto a cubrir el déficit del presupuesto del campeonato. Se estaba preparando una guerra pesquera para el otoño, cuando Islandia proclamase la extensión de sus aguas territoriales al límite de las 50 millas, y no sería malo tener, gracias al torneo, tanta publicidad previa para el país. Con las cámaras de televisión definitivamente eliminadas, Fischer ya no tenía más motivos para excitarse y excitar a los demás. Y el único problema que quedaba era suministrarle, aparte de leche y jugo de naranja, una cantidad suficiente de agua potable, come arenques salados durante el juego, o mejor dicho, comida. El agua es aquí excelente, como lo era en otros países hace algunos centenares de años. Islandia es un punto aislado, aún no estropeado por la polución, y existe la interesante posibilidad comercial de exportar agua potable natural de primera calidad a estados industriales menos afortunados. Así es la civilización. Spassky tenía buen aspecto, pero su débil voz traicionaba su extenuación nerviosa. En el primer día libre soleado dio un largo paseo y se sentó en una roca a la orilla del mar, reflexionando solitario sobre cómo volver a sus fueros en la competición. Por un momento sintió no tener la energía suficiente para otro intento arriesgado, así que decidió continuar con una actitud cautelosa para mantener el statu quo hasta que pudiera recuperar su deseo de luchar salvajemente, pero sin resultado. La 10ª partida fue la primera del campeonato en que ambos jugadores emplearon una línea que los dos podían predecir antes del torneo y para la que se habían preparado consecuentemente. La creencia general de Spassky en la firmeza de la variante Breyer, compartida por muchos grandes maestros soviéticos, fue enfrentada por el profundo análisis de Fischer de las posibilidades en este tipo de posición. De nuevo, las negras tuvieron problemas que resolver y se produjo otra vez la acumulación de tiempo. Spassky cometió algunos pequeños errores y el impecable juego de Fischer hizo el resto. Veremos esta hermosa 10ª partida. Con las blancas, Bobby Fischer, y con las negras, Boris Spassky. Fischer parte con E4. Se habían terminado las sorpresas psicológicas, así que de vuelta al movimiento habitual y favorito. E4, E5. Nada de siciliana esta vez. Spassky necesitaba tiempo para recuperarse y no deseaba empeorar su posición en el torneo. Caballo F3, caballo F6, C6, alfil B5, dando inicio a la apertura española o Ruy López, como algunos la denominan. A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto, alfil E7, torre E1. Ahora hay que salvar el peón que está en E5, así que B5, alfil B3, D6. En Santa Mónica en 1966, Spassky jugó la Marshall contra Fischer de la siguiente manera: roque corto,
C3, D5. Pero los tiempos habían cambiado y aquella arriesgada línea había sido más analizada entre tanto. Por lo tanto, Spassky continuó con D6, C3 para salvar, ¿no es cierto?, el alfil español en bloque corto. H3, al fin se llegaba a una posición que había sido esperada desde antes del inicio de la prueba. Caballo B8. La línea de Breyer, una de las favoritas de Spassky, las negras conectan mejor los peones expuestos en el ala de dama y preparan una colocación más flexible de sus piezas menores. D4, caballo B a D7, caballo B a D2. Fischer acostumbraba a jugar en esta posición caballo H4. Su partida con Barsay en Souls el 67 tuvo la siguiente continuación. E por D, C, caballo B6, caballo F3, con ventaja en el centro, pero también hay otras posibilidades para las negras, como 11, torre ahí lo marco, torre 8, caballo F5, alfil F8 o caballo B6, caballo D2, C5, D por C, D por C, caballo F5, alfil por F5, E por F5, Fischer-Venko, campeonato de los Estados Unidos en 1965. La línea sutil es la siguiente, que la vamos a mencionar. C4, C6, C5, dama C7, C por D, alfil por D6, alfil G5, E por D, alfil por F6. No se puede tomar con caballo, ¿no es cierto?, por el avance. Voy a mostrarlo. Por esa jugada. G por F6. Dama por D4. Caballo E5. Caballo B a D2. Torre D1. D8 mejor dicho. Dama E3, caballo D3, no se puede capturar el caballo por el jaque y ganando la dama, ¿no es cierto? El jaque acá en H2. Dama H6, hay amenaza interesante. Alfil F4, buena jugada. Torre D6, dama por dama C3, caballo por E1, torre por E1, con posibilidades para ambos bandos. Fischer Portice, segunda Copa Petrorovsky Piatigorsky en Santa Mónica el 66. Interesante. Bien, volvemos a la posición inicial.
caballo B a D2, alfil B7, alfil C2. Esto da mejor cobertura al peón E y prepara una anexión. Disculpen, famoso tema de la luz. Y prepara una anexión de espacio al lado de la dama por avance de peones. Torre E8, B4, Spassky contra un Seeker de Santa Mónica 66. Se llevó a cabo el siguiente plano, que lo vamos a mostrar. Caballo F1, alfil F8, caballo G3, G6, alfil G5, H6, alfil D2, alfil G7, obteniendo bien poco. El movimiento de la partida trataba de impedir el C5 por parte de las negras y así enfatizar una debilidad estratégica en la línea de Breyer, que pospone esta maniobra durante demasiado tiempo. Pero en comparación con la partida de Fischer-Stein en Sousse el 67, donde Fischer había jugado, vamos a devolvernos para Stein jugó alfil B7, D4, caballo A5, alfil C2, caballo C4, B3, caballo B6, caballo B a D2, caballo B a D2, D7. Son las negras las que llevan aquí un movimiento de adelanto. En cambio, en esta posición actual, las blancas están adelantadas. Alfil F1, F8 mejor dicho, A4. Parma contra un Seeker en Berlín en el año 71 intentó un plan diferente. Jugó de la siguiente manera, para que ustedes vean la variedad de líneas que hay. Alfil B2, caballo B6, A3, amenazando C4. Una idea similar fue también jugada en Zürich Cups en Yayaí el año 57. Bien, no lo voy a marear con tantas líneas. A4, caballo B6. Esto parece muy sólido. Las negras invitan a su oponente a mostrar lo que quieren hacer en el lado de la dama. En la partida de Balasov Pogacs en Moscú el 66 fue jugada la poco clara continuación. C5. Entonces tenemos caballo E6, A5. El cambio de peones no le da nada a las blancas. En esta posición fueron aceptadas las tablas en la partida de Minik Petrosian. El año 70. Caballo D7, estableciendo la situación previa para las negras sin haberse comprometido con ninguna debilidad de peones. Alfil B2, el único buen movimiento de desarrollo a disposición de las blancas. Dama B8,
Las negras tienen una posición sólida, pero es difícil hallar un plan apropiado. Con el movimiento efectuado, las negras dan una protección adicional a su peón E a lo largo de la diagonal, ¿no es cierto? B8, E5, y están dispuestas de nuevo para enfrentarse a un D5 de las blancas. Buena jugada de Fischer. Torre B1. Repentinamente las negras tienen dificultades. ¿Qué van a hacer ante la amenaza posicional C4? El último movimiento de las blancas protege el alfil B, el alfil de la dama, y su peón C, y crea una presión a lo largo de la fila C, después de C4. C5. Si dama A7, venía igualmente C4, E por D, no resultaría bueno para las negras. C5, B por C, D por C, si E por D, y esa jugada abre las diagonales hacia el rey negro. Por lo tanto, D por C5, D por E, caballo por E5, caballo por E5, dama por E5, C4. Ahí está la explicación de todo este plan de la blanca en el ala de dama para atacar el ala de rey. Dama F4, las negras intentan su mejor posibilidad, la amenaza a lo largo de la fila D. Ahora una jugada característica de Fischer, buscando ganar un peón u obtener alguna ventaja posicional en el lado de la dama. Esto también es necesario disminuir la presión del oponente en las filas centrales. Dama por F6, veremos que si G por F, venía C por B, sería favorable esta línea para las blancas. Dama por F6, C por B, torre E a D8. ¿Por qué no la otra torre? Bueno, si torre A D8, dama C1, dama C3, alfil A4 pondría a las negras en dificultades a causa de que la torre en E8 quedaría colgada. Bonito tema táctico. Ahí el movimiento de esa torre E a D8. Caballo F3, llevando las piezas hacia el lado del rey, negro poco protegido. Dama por A5. Poco clara era la siguiente jugada, que la veremos ahora. C4, B por A, alfil por A6, E5, pero en lugar del movimiento efectuado que deja al lado del rey poco protegido, había una mejor posibilidad. ¿Cuál era? La veremos.
Así el alfil bloquea y toma líneas importantes. Será mucho mejor. Pero jugó la dama, se va hacia el otro lado. Y ahora Fischer no pierde tiempo. Activa inmediatamente sus piezas. Sobre todo los alfiles. Alfil B3. Después de B por A, las negras podrían defenderse con el movimiento efectuado, ¿no es cierto? Las blancas salvan un tiempo para el ataque y las negras repentinamente están en una situación crítica. Dama F4. La única defensa. Después de C4, alfil por C4, B por C4, torre por B7, dama H5, dama por H3, caballo G5, las negras estarían rápidamente perdidas. Sí, el ataque sería fulminante. La forma en que Fischer incrementa la presión es realmente admirable. Caballo E5. Dama C7, clavando la posición del caballo. Torre B a D1, fuerte jugada defensiva. Torre E7. No es posible jugar torre por D1 debido a alfil por F7 jaque. Seguido de mate. La alternativa era torre A D8, alfil por F7, jaque, torre por F7, dama por F7, jaque, dama por F7, caballo por F7, torre por D1, torre por D1, alfil por E4. Si tomaba el rey y el caballo, venía torre D7 jaque, recuperando la pieza. Caballo G5, con buenas posibilidades de triunfo para las blancas. Ahora las blancas tienen la fila de la dama para su combinación, que daría como resultado una ganancia de pieza. Vamos a ver. Alfil por F7, torre por F7, dama por F7 jaque, dama por F7, caballo por F7, alfil por E4, mejor que, ¿no es cierto?, rey por F7 y torre de 7, que dejaría a las negras sin ninguna compensación material por el cambio. Torre por E4. Mencionaremos que si caballo H6 jaque, perdería un tiempo precioso en bloquear los peones negros pasados después de esta jugada negra. Sí, por lo tanto, torre por E4,
rey por F7, torre, D7 jaque, activando la torre. Y esta jugada fuerte. Torre B7. La mejor forma en que tener los peones y mantener activas las torres. Y ahora un error de Spassky. Torre A1 jaque. Bajo presión de tiempo, en la movida 35, las negras desperdician la mejor oportunidad. ¿Cuál era? B4, rey F1, torre C1, torre C4, impidiendo el avance del peón, torre E8, no, rey E3, debido E6 mejor a esta jugada, ¿no es cierto? Y la torre en C8 está en el aire. Torre E8, y las blancas se encontrarían enfrentadas con dificultades para hacer efectiva su ventaja material. Entonces tenemos torre A1. Claro, la lógica que planteó el negro es que con esta movida alejaba al rey blanco del centro. Rey H2, alfil jaque, G3, B4, rey G2, H5, alfil E5 podría haber sido mejor, pero después de F4, alfil D4, G4, aún seguiría siendo difícil para las negras. Entonces, H5 para impedir la movilización de peones blancos. Torre B6 clavando la pieza. Torre D1. Y ahora Fischer se equivoca. Juega rey F3. El movimiento correcto era esa jugada. Y ahora Spassky le devuelve la mano con rey F7. G5 haría menos peligrosa la formación de peones blancos e incrementaría así las posibilidades de unas tablas. Ahora la posición aplazada es desesperada para las negras, después de rey F7. Rey E2. Torre D5. F4, naturalmente evita, ¿no es cierto?, alfil E5 y activa su mayoría de peones en el lado del rey. G6, y ahora los peones blancos se ponen en marcha, ya que los peones negros están bloqueados de momento. H por G, H por G. La amenaza estriba en la posibilidad de efectuar una especie de subswan. Estando el rey negro en F6, las blancas harían torre A6, rey F7 y G5, privando al rey negro de la casilla F6. Y luego coronarla con torre D7. Por consiguiente, las negras luchan desesperadamente con su siguiente movimiento para conseguir mayor espacio y movilidad para su alfil. G5. La mejor posibilidad de las negras para potenciar su alfil y lograr cierto contrajuego en lugar de ser estranguladas lentamente. F5. Tras F por G,
alfil E5, las negras se podrían sentir mejor porque los peones negros, blancos estarían menos seguros. Volvemos a la posición, perdón, F5. Alfil E5. Torre B5. Buena jugada. Rey F6. Torre por Torre E por B4. Alfil D5, buscando desesperadamente otra posibilidad. Alfil D4, mejor dicho. Sí. Qué buena jugada. Vencería fácilmente en este final de peones Fischer, ya que tendría un peón pasado protegido y el peón negro caería. Y el rey negro no se puede alejar porque el peón blanco se dispara. Alfil D4. Torre B6 jaque. Rey E5. Rey F3. Amenazando mate con la torre en E6. Y evitando rey F4 de parte de las negras. Torre D8. Torre B8. Torre D7. Si C por B, tendría esta continuación. Se tiene que mover. Y se gana con facilidad ese final. Entonces tenemos torre D7. Esa es la jugada. Torre 4 a B7. Torre D6. Torre B6. Decisiva. Rey D5. Torre por G5. Alfil E5. F6. Torre B1. Buena jugada. Las negras abandonan. Usted se preguntará por qué. Y esa jugada gana. Marcador 6,5 a 3,5. Bonita partida, espero que haya sido del gusto de ustedes, donde estamos conociendo este juego del maravilloso 11º campeón mundial de ajedrez Robert Bobby Fischer. Muchas gracias.